you're learning Spanish and you like the Joker, then this video is for you. ¡Chao, pandas! Hoy vamos a aprender español con uno de los peores villanos del mundo de los cómics. Hoy vamos a aprender español con el Joker. Como sabes, todos nuestros vídeos funcionan igual. Primero verás el clip de una serie o película en español con subtítulos. Después aprenderás la gramática y el vocabulario del clip de forma divertida. Después te podrás examinar volviendo a ver el clip sin subtítulos. Ahora sí, es hora de aprender español con el Joker. ¡Vamos allá! ¿Has visto cómo está la cosa ahí fuera, Murray? ¿Sales alguna vez del plató? Todos van por ahí gritándose, chillándose. Ya no hay gente civilizada. Nadie es capaz de ponerse en el lugar del otro. ¿Crees que los hombres como Thomas Wayne se han puesto alguna vez en el lugar de alguien como yo? ¿En el lugar de alguien que no sean ellos mismos? No. Se creen que vamos a quedarnos de brazos cruzados y a callarnos como pánfilos, que nunca va a salir la bestia que llevamos dentro. ¿Has terminado? No dejas de autocompadecerte, Arthur. Intentas justificarte por haber matado a esos chicos. No todo el mundo, te lo aseguro, no todo el mundo es horrible. Tú eres horrible, Murray. ¿Has visto cómo está la cosa ahí fuera, Murray? ¿Sales alguna vez del plató? El plató es el lugar donde se graban los programas de televisión o series de televisión. Normalmente es un lugar cerrado y todo está controlado. Las luces, las cámaras, la temperatura... Como sabes, el español moderno utiliza muchas palabras del inglés. Por lo tanto, puedes utilizar la palabra plató o la palabra set, como en inglés. Vamos a aprender otras palabras relacionadas con el mundo de la televisión y del teatro. El plató, la película, el cine, el escenario, la cámara, el actor y la actriz, el director y la directora, el guión, la escena, el personaje y el rodaje. ¿Sales alguna vez del plató? Todos van por ahí gritándose, chillándose. Ya no hay gente civilizada. Nadie es capaz de ponerse en el lugar del otro. Ser capaz de es un verbo que nos permite hablar sobre algo que podemos hacer. Realmente es un sinónimo del verbo poder, pero es un poco más difícil de utilizar. El verbo poder es muy fácil. Yo puedo, tú puedes, él puede, nosotros podemos, vosotros podéis, ellos pueden. Yo puedo cantar ópera perfectamente. ¡Oh, sole mía! Pero la estructura ser capaz de utiliza el verbo ser conjugado, luego la palabra capaz y por último la preposición de. Yo soy capaz de, tú eres capaz de, él es capaz de, nosotros somos capaces de, vosotros sois capaces de, ellos son capaces de. Yo no soy capaz de cantar ópera. Mira. Oh, sole mio, sta in fronte a te. Oh, sole mio, sta in fronte a te. Horrible. Nadie es capaz de ponerse en el lugar del otro.
¿Crees que los hombres como Thomas Wayne se han puesto alguna vez en el lugar de alguien como yo? Ponerse en el lugar de alguien es una expresión que utilizamos para decir que podemos sentir lo que la otra persona está sintiendo. En inglés existe una expresión que es como put yourself into someone's shoes. En los zapatos de alguien. Pero en español no nos ponemos en los zapatos de alguien, sino nos ponemos en el lugar de alguien o en la piel de alguien. ¿Crees que los hombres como Thomas Wayne se han puesto alguna vez en el lugar de alguien como yo? ¿En el lugar de alguien que no sean ellos mismos? No. Se creen que vamos a quedarnos de brazos cruzados y a callarnos como pánfilos. Pánfilo es un insulto español bastante suave, casi infantil. Es un insulto que tiene que ver con la estupidez. Una persona pánfila es una persona tonta que no es inteligente. Vamos a aprender algunas palabras que son insultos, pero insultos suaves, porque los insultos fuertes tú ya los conoces. Pánfilo, tonto, bobo, torpe, memo, zoquete, lelo, pasmao, patoso. Se creen que vamos a quedarnos de brazos cruzados y a callarnos como pánfilos, que nunca va a salir la bestia que llevamos dentro. ¿Has terminado? No dejas de autocompadecerte, Arthur. En español existen dos formas de hablar de uno mismo. Por una parte, puedes utilizar el prefijo auto. Cuando tú utilizas el prefijo auto delante de un verbo o delante de un adjetivo, estás hablando de uno mismo. Por ejemplo, el verbo convencer, puedes decir autoconvencerse. Fíjate que la diferencia básica es que el verbo convencer se vuelve reflexivo, convencerse, cuando lo hacemos a nosotros mismos. La diferencia entre yo convenzco y yo me convenzco. I convince myself. Pero en español puedes enfatizar esa reflexión con auto. Yo me autoconvenzco, autoconvencerse. La otra forma es utilizar el pronombre preposicional a mí mismo o para mí mismo, a ti mismo, a sí mismo, a nosotros mismos, a vosotros mismos, a ellos mismos. Por ejemplo, convencerse a uno mismo. Yo me convenzco a mí mismo. De nuevo tenemos el verbo reflexivo convencerse con a mí mismo. Y si quieres ser español, puedes utilizar los tres enfatizadores de uno mismo. El reflexivo, el auto y el a mí mismo. Por ejemplo, yo me autoconvenzco a mí mismo. Yo me autoconvenzco a mí mismo. El español es muy difícil, lo sé. ¿Has terminado? No dejas de autocompadecerte, Arthur. Intentas justificarte por haber matado a esos chicos. No todo el mundo, te lo aseguro, no todo el mundo es horrible. Tú eres horrible, Murray. Cuando una frase es negativa, ¿dónde colocamos el no? No, yo puedo hablar español. Yo no puedo hablar español. Yo puedo no hablar español. Yo puedo hablar no español. Yo puedo hablar español no. La respuesta es muy sencilla. La negación siempre va delante del verbo. Yo puedo hablar español, yo no puedo hablar español. Solo existe una excepción donde tú puedes elegir. Y es cuando utilizas la palabra todos
o todo en singular. En esta situación, tú puedes elegir y puedes poner la negativa delante del verbo, por ejemplo, todos no somos españoles. Pero también puedes cambiar el orden y poner la negativa antes de todos. No todos somos españoles. ¿Has visto cómo está la cosa ahí fuera, Murray? ¿Sales alguna vez del plató? Todos van por ahí gritándose, chillándose. Yo no hay gente civilizada. Nadie es capaz de ponerse en el lugar del otro. ¿Crees que los hombres como Thomas Wayne se han puesto alguna vez en el lugar de alguien como yo? ¿En el lugar de alguien que no sean ellos mismos? No. Se creen que vamos a quedarnos de brazos cruzados y a callarnos como pánfilos, que nunca va a salir la bestia que llevamos dentro. ¿Has terminado? No dejas de autocompadecerte, Arthur. Intentas justificarte por haber matado a esos chicos. No todo el mundo, te lo aseguro, no todo el mundo es horrible. Tú eres horrible, Murray.